hermanos y hermanas. Qué gozo es estar con ustedes una vez más. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre una enseñanza poderosa del Salvador, la búsqueda diligente de los dones espirituales. En el mundo de hoy, lleno de confusión, ruido y distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Pero el Señor, en su amor perfecto, nos ha dado recursos celestiales para navegar estos tiempos. Los dones del Espíritu no son talentos comunes ni habilidades adquiridas por el esfuerzo humano. Son manifestaciones divinas, expresiones del amor de nuestro Padre Celestial, que nos fortalecen, nos guían y edifican su reino en la tierra. Por el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. A continuación figuran 8 principios básicos que pueden ayudarte a comprender los dones espirituales, adaptado de un discurso pronunciado en el Seminario para Líderes de Misión el jueves 24 de junio de 2021. Me centraré en 8 principios básicos que rigen el funcionamiento de los dones espirituales y en los modelos mediante los cuales podemos llegar a ser más como el Salvador. Primero, los dones espirituales son esenciales. Para comprender mejor la relación entre los dones espirituales y los atributos del Salvador, es muy instructivo examinar las verdades fundamentales que se exponen en la despedida final de Moroni. Moroni hizo hincapié en 5 puntos principales. Primero, el testimonio del Libro de Mormón viene mediante el poder del Espíritu Santo. Segundo, los dones espirituales se otorgan a quienes son fieles. Tercero, los dones espirituales siempre acompañan a la fe. Cuarto, las palabras de Moroni hablan desde el polvo. Y quinto, debemos venir a Cristo, perfeccionarnos en Él y de ese modo santificar nuestras almas. Los dones espirituales son requisitos previos y esenciales para que vengamos al Salvador, seamos bendecidos con sus atributos y lleguemos a ser como Él. Segundo, los dones espirituales se dan por medio del Espíritu Santo. Los dones espirituales son bendiciones y capacidades que Dios da a sus hijos mediante el poder del Espíritu Santo. Todas las personas que reciben el don del Espíritu Santo por la debida autoridad del sacerdocio y la imposición de manos reúnen los requisitos para recibir dones espirituales. Tales dones tienen el propósito de ser para bendición y beneficio de quienes aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Tercero, los dones espirituales son dones. El nombre mismo, dones espirituales, nos enseña una lección vital. Dios otorga todos esos dones de acuerdo con su voluntad y sus tiempos. El Señor determina si recibimos todos los dones espirituales y atributos semejantes a los de Cristo y cuándo. No obstante, debemos hacer todo lo que podamos por desear tales dones y llegar a ser merecedores de recibirlos. No ganamos ni desarrollamos esos dones y atributos mediante nuestra fuerza. Siempre debemos recordar que la labor de invitar a todos a venir a Cristo es una labor espiritual. Nuestro objetivo es la transformación espiritual y no simplemente el mejoramiento de la conducta. Todos los valiosos beneficios de la disciplina personal y del fijar metas por sí solos son insuficientes para ayudarnos a recibir los dones de Dios y los atributos del Señor Jesucristo. Recibimos dones espirituales cuando Dios puede confiar en que nosotros somos lo que tenemos que ser, hacemos lo que tenemos que hacer y somos guiados por el Espíritu al lugar correcto en el momento adecuado para que, si se otorga uno o varios dones, estos obren por medio de nosotros para bendecir a otras personas. Cuarto, no debemos interferir. Sin duda, a nosotros, de manera individual, nos beneficia el otorgamiento de dones espirituales y atributos semejantes a los de Cristo. Sin embargo, nuestros deseos principales deben centrarse en servir a Dios y a sus hijos, y no en nuestro propio crecimiento y desarrollo. Procurar de manera apropiada los dones espirituales y los atributos semejantes a los de Cristo y ser bendecidos para recibirlos requiere que no interfiramos y que miremos más allá de nuestros deseos egoístas, nuestras preocupaciones y nuestras preferencias personales.
Se nos manda mirar al Salvador en todo pensamiento y no dudar ni temer. Por consiguiente, el enfoque de nuestra obra debe estar en Él y no en nosotros. Debemos valorar sus preciados dones más de lo que dependemos de nuestra capacidad individual. Tenemos que reconocer con humildad sus tiernas misericordias y bendiciones más de lo que dependemos de nuestros talentos individuales. Debemos esforzarnos firmemente por evitar la ceguedad que viene al traspasar lo señalado. Sí, el Señor Jesucristo. Siempre tenemos que recordar, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Quinto, debemos tener verdadera intención. Al concluir sus enseñanzas y testificar sobre la doctrina de Cristo, Nefi recalcó algunos principios esenciales para recibir las bendiciones y los dones del Espíritu Santo. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, entonces recibiréis el Espíritu Santo. En este versículo, íntegro propósito de corazón, me sugiere tanto un enfoque singular en el Redentor como la disposición a ofrecerle nuestras almas enteras, incluso todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, a medida que nuestro discipulado se fortalezca y avancemos en la senda de los convenios. La verdadera intención denota integridad y sinceridad en nuestras motivaciones, deseos y acciones. Sexto, debemos comenzar y continuar. Oliver Cowdery, quien sirvió como principal escriba del profeta José Smith durante la traducción del Libro de Mormón, aprendió una valiosa lección sobre la importancia tanto de comenzar como de continuar. Oliver deseaba tener el don de traducir. Aparentemente, Oliver retrasó o pospuso el ejercicio del don espiritual que había recibido. Por lo tanto, Oliver fue amonestado en cuanto a su función en la obra de traducción. Es por motivo de que no continuaste como al comienzo, cuando empezaste a traducir, que te he quitado este privilegio. El ejercicio justo del albedrío moral para aceptar las responsabilidades espirituales y las bendiciones prometidas requiere que cada uno de nosotros comience y también continúe. Comenzar es necesario, pero no suficiente. Comenzar también requiere que sigamos obrando en doctrina y que sigamos adelante fielmente. Recibir los dones espirituales y atributos semejantes a los de Cristo requiere tanto comenzar como continuar. Séptimo, se nos pueden dar atributos de Jesucristo. Nuestro renacimiento espiritual y progreso a lo largo de la senda de los convenios nos permiten llegar a ser santificados como nuevas criaturas en Cristo. En definitiva, nosotros somos el enfoque principal de la obra de Dios. En la vida terrenal podemos ser bendecidos y recibir los atributos esenciales de un carácter semejante al de Cristo. Ciertamente, es posible que nosotros, como seres mortales, nos esforcemos en rectitud para recibir los dones espirituales y las características que nos permitan tender la mano para amar, servir y bendecir a los demás. Octavo, la dignidad personal es la clave. La dignidad personal es la clave absoluta e indispensable que nos permite tener la compañía constante del Espíritu Santo y recibir todos los dones espirituales y atributos semejantes a los de Cristo. Observen que utilicé la palabra dignidad y no perfección. En la vida terrenal, ahora y siempre seremos imperfectos. Sencillamente no es posible alcanzar la perfección en la rectitud durante la vida terrenal. Pero sí podemos y debemos ser dignos y seguir mejorando, arrepintiéndonos y esforzándonos por serlo. Testifico con gozo que Jesucristo es el Hijo viviente del Dios viviente. Él es el que da todos los buenos dones y sé que ha resucitado y que vive. Volvamos por un momento a 1831. La Iglesia apenas tenía poco más de un año desde su organización. Parley P. Pratt, Oliver Cowdery, Siba Peterson y Peter Whitmer Jr.
partieron de Kirtland en una misión histórica, dejando atrás a más de 100 nuevos conversos. Estas personas estaban llenas de entusiasmo, pero también de incertidumbre. No tenían manuales de instrucciones, ni conferencias generales vía satélite, ni siquiera suficientes ejemplares del Libro de Mormón. Lo único que los sostenía era su fe y su deseo ardiente de seguir a Cristo. Muchos de ellos habían sido atraídos por las promesas del Nuevo Testamento, milagros, lenguas, revelaciones, visiones, pero no sabían cómo discernir lo que era del Espíritu y lo que no. La confusión espiritual comenzaba a extenderse. Viendo esto, el profeta José Smith buscó orientación del Señor, y la respuesta que recibió, contenida en Doctrina y Convenios 46, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden. ¡Qué claridad! Los dones espirituales no se dan para el espectáculo, ni para alimentar el ego, ni para satisfacer deseos personales. Se dan para bendecir a otros, para fortalecer la iglesia y para probar nuestra disposición de amar y obedecer a Dios. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver contigo y conmigo? Mucho. Hoy también hay confusión. Hoy también hay personas que no saben reconocer las cosas del Espíritu. Y hoy, como entonces, el Señor nos llama a buscar diligentemente los mejores dones, no por curiosidad, no por vanagloria, sino para edificar. Piensa por un momento. ¿Tus amigos y vecinos se sienten bienvenidos en las reuniones de tu barrio? ¿Tú estás haciendo de la iglesia un lugar al que otros desean volver? ¿Tu testimonio, tus palabras, tu servicio invitan al Espíritu? Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la creación de un ambiente donde el Espíritu habite. No importa si tu don es el de consolar, el de enseñar con claridad, el de discernir verdades, el de la fe, el de sanar, el de traducir, o el de servir con gozo en el silencio. Todos son necesarios, todos son dados por Dios, y todos deben ser buscados con humildad. La historia de John Whitmer, comisionado por el Señor para llevar el registro de la Iglesia, nos enseña algo más. El Espíritu también nos impulsa a preservar el recuerdo de las bendiciones que recibimos. Cuando llevamos un diario, cuando escribimos nuestras experiencias sagradas, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que dejamos un legado espiritual para nuestras familias, para futuras generaciones y para nosotros mismos en tiempos de prueba. También me conmueve lo que el Señor reveló en Doctrina y Convenios 48. Ante las necesidades crecientes de los santos, el Señor pidió que compartieran lo que tenían, que prepararan tierras para los que venían en camino. El Espíritu no solo nos da dones milagrosos, también nos da el deseo de compartir, de ofrecer, de sacrificar por amor a otros. Por eso, hermanos, el llamado es claro. Busquemos diligentemente los mejores dones, no para admirarlos en el espejo, sino para usarlos como instrumentos en las manos de Dios, para sanar, para enseñar, para consolar, para fortalecer, para testificar de Cristo. Y si aún no sabes cuál es tu don, no te preocupes. El Señor ha prometido que a cada hombre es dado un don por el Espíritu de Dios. Moroni 10:8. Pídele con fe, y luego úsalo con amor. Que nuestras acciones reflejen la gracia que hemos recibido. Que nuestras reuniones sean verdaderos lugares de adoración. Y que nuestro discipulado sea activo, generoso y lleno del Espíritu. Ahora les dejamos con el discurso de Elder Dieter F. Uchtdorf, titulado En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, y luego con las escrituras asignadas para esta semana. En el nombre de Jesucristo, amén. Thank you, you beautiful Gracias, bello coro de los jóvenes. Hace muchos años, Harriet y yo viajábamos por el sur de Alemania. Era poco antes de la Pascua de Resurrección e invitamos a una buena amiga, que no era miembro de la iglesia, al servicio de adoración dominical. Amábamos a esa querida amiga, así que fue normal y natural compartir con ella lo que sentíamos por el Salvador y su iglesia, e invitarla a venir y ver. Ella aceptó la invitación y fue con nosotros a las reuniones de una rama cercana. Si alguna vez han llevado a un amigo a la iglesia por primera vez, quizás se sientan identificados con la forma en que me sentí ese domingo. Quería que todo saliera a la perfección. Nuestra amiga era una persona muy culta y espiritual. Esperaba sinceramente
que las reuniones de esa rama causaran una buena impresión en ella y representaran bien a la iglesia. La rama se reunía en unos salones alquilados en el segundo piso de una tienda de comestibles. Para llegar allí teníamos que subir las escaleras en la parte trasera del edificio, pasando por los fuertes aromas de los productos que se almacenaban allí. Al comenzar la reunión sacramental, pensé en mi amiga, que estaba aquí por primera vez, y noté cosas que me hicieron sentir un poco avergonzado. El canto, por ejemplo, no sonaba exactamente como el coro del tabernáculo que escuchamos ahora. Durante la Santa Cena se podía escuchar a niños inquietos y ruidosos. Los oradores lo hicieron lo mejor que podían, pero no eran diestros para hablar en público. Me quedé sentado sintiendo muy incómodo durante la reunión esperando que la escuela dominical fuera mejor, pero no lo fue. Toda la mañana me preocupé por lo que nuestra amiga pensaría de la iglesia a la que la habíamos invitado. Después, al conducir de camino a casa, me volví para hablar con ella. Quería explicarle que se trataba de una rama pequeña y que en realidad no representaba la iglesia en su totalidad. Pero, antes de que pudiera decirlo, ella habló. Fue algo hermoso, dijo. Me quedé sin palabras. Ella continuó. Estoy muy impresionada con la manera en que las personas se tratan entre sí en su iglesia. Todos parecen provenir de diferentes entornos y, sin embargo, está claro que se aman genuinamente. Así es como me imagino que Cristo quería que fuera su iglesia. Bueno, rápidamente me arrepentí de mi actitud crítica. Había querido tener reuniones perfectas para impresionar a mi amiga. Pero lo que los miembros de esa rama habían logrado era un espíritu sincero y perfecto de amor, bondad, paciencia y compasión. Hermanos y hermanas, queridos amigos, amo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la Iglesia verdadera y viviente del Salvador y enseña la plenitud restaurada del Evangelio de Jesucristo. El poder y la autoridad de su sacerdocio residen aquí. Jesucristo mismo dirige esta Iglesia personalmente, por medio de siervos que Él ha llamado y autorizado. Él ha dado y también por su profeta, el presidente Nelson. Él ha dado a los santos de los últimos días una misión única de recoger a los hijos de Dios y preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Testifico que todo esto es verdad. Pero es importante recordar que cuando la mayoría de las personas visitan la Iglesia de Jesucristo por primera vez, no están pensando en la autoridad del sacerdocio, en las ordenanzas ni el recogimiento de Israel. Lo que es probable que noten, por encima de todo, es cómo se sienten cuando están con nosotros y cómo nos tratamos unos a otros. Ámense unos a otros, dijo Jesús. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Muy a menudo, el primer testimonio de una persona de Jesucristo lo recibe cuando siente el amor entre los discípulos de Jesucristo. El Salvador declaró que restauró su iglesia para que la fe aumente en la tierra. Por tanto, cuando alguien visita nuestras reuniones, el Salvador desea que salgan de ahí con una fe más firme en Él. El amor que nuestros amigos que sientan con nosotros los acercará más a Jesucristo. Esa es nuestra sencilla meta cada vez que nos reunimos. Cualquier persona que esté buscando una mayor fe en Cristo o una conexión más cercana con el Padre Celestial debería sentirse como en casa en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Invitarlas a nuestras reuniones puede ser tan normal y natural como invitarlas a nuestra casa. Ahora, me doy cuenta de que estoy describiendo lo ideal, y en esta vida terrenal rara vez llegamos a experimentar lo ideal. Y hasta el día perfecto siempre habrá una brecha entre lo ideal y lo real. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando la iglesia no se siente como el día perfecto? Cuando, por razón que sea, nuestro barrio aún no nutre la fe o el amor perfectos? ¿O cuando sentimos que no encajamos? Una cosa que no debemos hacer es renunciar al ideal. La portada del Libro de Mormón contiene esta importante advertencia. Si hay faltas, dice, estas son equivocaciones de los hombres, por tanto, no condenéis las cosas de Dios. ¿Puede un libro o una iglesia o una persona tener faltas y equivocaciones y seguir siendo la obra de Dios? Mi respuesta es un rotundo sí. Así que nos atenemos a las elevadas normas del Señor. Pero seamos también pacientes con los demás. Todos nosotros somos una obra en progreso y todos dependemos del Salvador para cualquier progreso que hagamos. Eso es cierto para nosotros como personas y es cierto para el reino de Dios en la tierra. El Señor nos invita no solo a unirnos a su reino, sino también a estar anhelosamente consagrados en edificarlo. Dios visualiza a un pueblo que es uno en corazón y voluntad. Para ser uno en corazón, debemos tener corazones puros, y eso requiere un potente cambio en el corazón. Pero eso no significa cambiar mi corazón para alinearlo con el suyo, ni significa que cambien su corazón para alinearlo con el mío. Significa que todos cambiamos nuestro corazón para alinearnos con el Salvador. Si aún no hemos llegado a ese punto, recuerden que con la ayuda del Señor nada es imposible. Y si alguna vez sienten que no encajan, sepan que no están solos. ¿No hemos estado todos en situaciones de la vida en que nos hemos sentido como el extraño en la habitación? Me ha pasado más de una vez. Cuando tenía 11 años, mi familia se vio obligada a dejar nuestro hogar y mudarnos a una región desconocida. Todo era diferente a lo que estaba acostumbrado. Y mi acento dejaba en claro a los demás niños que yo era diferente a lo que ellos conocían. Yo necesitaba desesperadamente amistad y pertenencia, y me sentía solo y desterrado. Aquí en la Tierra, la mayoría de las diferencias que notamos, las diferencias que algunos usan para categorizarse unos a otros, tienen que ver con cosas terrenales. Apariencia física, nacionalidad, idioma, vestimenta, costumbres, etc. Pero Dios no ve las cosas como las ve la gente. La gente mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Desde su perspectiva, hay una categoría que está por encima de todas las demás: Hijo de Dios. Y todos encajamos perfectamente en ella. Es natural querer estar cerca de personas que se ven, hablan, actúan y piensan como nosotros. Eso es aceptable. Pero en la Iglesia del Salvador, recogemos a todos los hijos de Dios que están dispuestos a ser recogidos y que buscan la verdad. No es nuestra apariencia física, opiniones políticas, cultura o etnia lo que nos une. No son nuestros antecedentes en común lo que nos une. Es nuestro objetivo en común, nuestro amor por Dios y por el prójimo, nuestro compromiso por Jesucristo y su Evangelio restaurado. Somos uno en Cristo.
La unidad que buscamos no consiste en que todos nos hallemos en el mismo lugar, sino en que todos miremos en la misma dirección, hacia Jesucristo. Somos uno. No por donde hemos estado, sino por a dónde nos esforzamos por ir. No por lo que somos, sino por lo que tratamos de llegar a ser. De eso se trata la iglesia verdadera de Jesucristo. Si aman a Dios y desean conocerlo mejor al seguir a su Hijo, entonces pertenecen en este lugar. Si están procurando seriamente guardar los mandamientos del Salvador, aunque todavía no sean perfectos en ello, entonces encajan perfectamente en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y si son diferentes a los demás, eso no los convierte en inadaptados, sino en una parte necesaria del cuerpo de Cristo. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo. Los oídos perciben cosas que los ojos nunca podrían. Los pies hacen cosas para las cuales las manos serían ineficaces. Eso no significa que su trabajo es cambiar a todos para que sean como ustedes, pero sí significa que tienen algo importante que aportar y que tienen algo importante que aprender. En cada sección de la conferencia general somos bendecidos con música inspiradora de coros talentosos. Mientras escuchan, tal vez noten que no todos los cantantes entonan las mismas notas. A veces un grupo lleva la melodía, a veces otro, pero todos contribuyen al hermoso sonido y están completamente unificados. Cada miembro del coro tiene la misma meta fundamental: alabar a Dios y elevar nuestro corazón a Él. Cada uno tiene que tener la mente y el corazón centrados en el mismo propósito divino. Y cuando eso sucede, realmente se convierten en una sola voz. Si aún no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los invitamos a unirse a nosotros mientras nos regocijamos en la canción del amor que redime, del Salvador. Los necesitamos, los amamos. La Iglesia será mejor con sus esfuerzos por servir al Salvador y a sus hijos. Si ya han manifestado mediante el bautismo y al hacer convenios con Dios su deseo de entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, gracias por ser parte de esta gran y divina obra y por ayudar a hacer de la Iglesia de Jesucristo lo que el Salvador desea que sea. Como aprendí de mi amiga de Alemania, nuestro amor por Dios y sus hijos es un poderoso testimonio al mundo de que esta es verdaderamente la Iglesia del Salvador. Que Dios nos bendiga para que con paciencia, pero con diligencia, procuremos vivir a la altura de los ideales que nuestro Salvador, y Redentor y Maestro, ha establecido para nosotros, a fin de que todos sepan que somos sus discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sección 46. Revelación dada a la Iglesia por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 8 de marzo de 1831. En esa temprana época de la Iglesia, aún no se había elaborado un sistema uniforme para dirigir los servicios de la Iglesia. Sin embargo, se había generalizado hasta cierto grado la costumbre de admitir en las reuniones sacramentales y en otras asambleas de la Iglesia únicamente a los miembros y a los investigadores sinceros. En esta revelación se expresa la voluntad del Señor concerniente a la reglamentación y dirección de las reuniones y su guía al procurar y al discernir los dones del Espíritu. Versículos 1 y 2. Los élderes han de dirigir las reuniones conforme los guía el Santo Espíritu.
Del 3 al 6. Los que buscan la verdad no deben ser excluidos de los servicios sacramentales. Del 7 al 12. Pedid a Dios y buscad los dones del Espíritu. Del 13 al 26. Se enumeran algunos de estos dones. Del 27 al 33. Se da poder a los oficiales que dirigen la Iglesia para discernir los dones del Espíritu. Escuchad, oh pueblo de mi Iglesia, porque en verdad os digo que estas cosas os fueron declaradas para vuestro provecho e instrucción. Pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes de mi Iglesia desde el principio, y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Sin embargo, se os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos, los que se verifican ante el mundo. También se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la Iglesia. Sin embargo, si alguien ha transgredido, no le permitáis participar, sino hasta que se haya reconciliado. Y además os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Esto lo digo con respecto a los que no pertenecen a la Iglesia. Y además os digo, concerniente a vuestras reuniones de confirmación, que si hubiere algunos que no fueren de la Iglesia, que sinceramente estén buscando el reino, no los desecharéis. Mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieseis con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen, y para que no seáis engañados, buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Porque de cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y de los que procuran hacerlo, para que se beneficien todos los que me buscan o me piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias. Y además, de cierto os digo, quisiera que siempre recordaseis y retuvieseis en vuestras mentes cuáles son esos dones que se dan a la Iglesia, porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Y a otros les es dado creer en las palabras de aquellos, para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Y además, el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración, conforme a lo que fuere agradable al mismo Señor, según su voluntad, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Y además, a algunos les es dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones, si es que son de Dios, para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho. Y además, de cierto os digo, que a algunos les es dada, por el Espíritu de Dios, la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento para que se instruya a todos a ser sabios y a tener conocimiento. Y además, a unos les es dado tener fe para ser sanados, y a otros fe para sanar. Y además, a algunos les es dado obrar milagros, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus. Y además, a algunos les es dado hablar en lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios, para el beneficio de los hijos de Dios. Y al obispo de la Iglesia
y a cuantos Dios nombrare y ordenare para velar por la iglesia y ser sus élderes, les será concedido discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos, y sin embargo no sea de Dios. Y acontecerá que el que pidiere en el Espíritu, recibirá en el Espíritu, para que a algunos les sea concedido tener todos estos dones, para que haya una cabeza, a fin de que todo miembro se beneficie con ello. El que pide en el Espíritu, pide según la voluntad de Dios. Por tanto, es hecho conforme a lo que pide. Y además, os digo que todas las cosas deben hacerse en el nombre de Cristo, cualquier cosa que hagáis en el Espíritu. Y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos. Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente. Así sea. Amén. Sección 47. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 8 de marzo de 1831. John Whitmer, quien había prestado servicio como secretario del profeta, al principio dudó cuando se le pidió que prestara servicio como historiador y registrador y tomara el lugar de Oliver Cowdery. John escribió: «Preferiría no hacerlo, pero reparé en que debería hacerse la voluntad del Señor, y si Él lo desea, deseo que lo manifieste mediante José el vidente». Después que José Smith recibió esta revelación, John Whitmer aceptó y prestó servicio en el oficio al que fue nombrado. Versículos del 1 al 4. Se designa a John Whitmer para que lleve la historia de la Iglesia y sea escribiente del profeta. He aquí, me es prudente que mi siervo John escriba y lleve una historia sistemática, y que colabore contigo, mi siervo José, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas, hasta que se le llame a otros deberes. Además, de cierto te digo que también puede alzar su voz en las asambleas cuando sea oportuno. Y además, te digo que le será designado llevar continuamente el registro y la historia de la Iglesia, porque he llamado a Oliver Cowdery a otro cargo. Por tanto, si es fiel, le será dado por el Consolador el escribir estas cosas. Así sea. Amén. Sección 48. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Kirtland, Ohio, el 10 de marzo de 1831. El profeta había preguntado al Señor en cuanto a la manera de proceder en la adquisición de terrenos para establecer a los santos. Era un asunto importante en vista de la emigración de los miembros de la Iglesia del Este de los Estados Unidos, en cumplimiento del mandamiento del Señor de congregarse en Ohio. Véanse las secciones 37, versículos del 1 al 3, y 45, versículo 64. Versículos del 1 al 3. Los santos radicados en Ohio deben compartir sus terrenos con sus hermanos. Del 4 al 6. Los santos han de comprar tierras, edificar una ciudad y seguir el consejo de sus oficiales presidentes. Es necesario que permanezcáis por lo pronto en los sitios donde moráis, como convenga a vuestras circunstancias. Y en caso de que tengáis terrenos, compartiréis estos con los hermanos del este. Y en caso de que no tengáis terrenos, cómprenlos ellos por ahora en las regiones inmediatas, como bien les parezca, porque es necesario que tengan donde vivir por el momento. Es menester que ahorréis todo el dinero que os sea posible, y que obtengáis cuanto podáis en rectitud, para que con el tiempo podáis comprar tierra para una herencia, sí, para la ciudad. Todavía no será revelado el lugar, pero después que vuestros hermanos vengan del este, serán nombrados ciertos hombres a quienes les será manifestado el lugar, o sea, les será revelado. Y serán nombrados para comprar los terrenos y para principiar a poner los fundamentos de la ciudad. Y entonces comenzaréis a congregaros con vuestras familias, cada hombre según su familia, de acuerdo con sus circunstancias y como les sea designado por la presidencia y el obispo de la Iglesia, conforme a las leyes y a los mandamientos que habéis recibido, y que recibiréis más adelante. Así sea. Amén.
Thank you.